Hola, en este video les voy a explicar el funcionamiento de los números índices y su relación con la inflación. Los números índices o los índices de precio son los instrumentos, herramientas que se utilizan para el cálculo de la inflación. Los números índices o los índices de precios son una suma ponderada de los precios de distintos componentes que forman una canasta de bienes y servicios, que es la canasta que se representa o que es representativa del consumo promedio de una familia en un país determinado. Entonces, a partir de esta canasta de bienes y la construcción de este índice de precio, que representa, como les digo, un promedio ponderado de distintos componentes de la canasta, uno puede calcular cómo evolucionan los precios en promedio en la economía. El índice de precio no es más que una suma ponderada donde los ponderadores evidentemente tienen que sumar 1. Entonces, ¿cuánto representa en la canasta de bienes de las familias el consumo de alimento? Esto lo va a estar dando omega 1. ¿Cuánto representa el porcentaje de gastos de las familias el concepto vivienda? Lo va a estar dando omega 2. Y así sucesivamente para cada uno de los posibles componentes de la canasta. Esto es un ejemplo, evidentemente en la práctica hay más conceptos. Cada uno de estos elementos es en sí mismo una pequeña canasta de alimentos, una canasta de vivienda, una canasta de gastos en transporte, una canasta de gastos en salud, etcétera, etcétera. Para ver cómo funcionan, vamos a mostrar un ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo muy simple. El ejemplo busca mostrarles la evolución del precio de los desayunos durante una semana. ¿Cuánto cuesta desayunar una semana? Y eso lo vamos a representar, lo vamos a valorar en distintos instantes del tiempo y con ello vamos a ir valorando, vamos a ir midiendo cómo evoluciona la inflación, o sea, los precios de el consumo del desayuno a lo largo del tiempo. Entonces vamos a asumir que a la mañana uno toma café con leche como desayuno con marraqueta con agregado. Marraqueta con agregado puede ser con mermelada, con mantequilla, con miel o una combinación de ambas cosas. Entonces le ponemos 7 de esos valores, 7 de esas unidades porque vamos a asumir que vamos a contabilizar el desayuno, el costo del desayuno durante una semana de consumo. Y vamos a ir viendo cómo ese desayuno de una semana evoluciona en el tiempo. Entonces para ello tenemos los precios del desayuno en el año 2013, 2014, 2015 y 2016. Entonces el café con leche en el 2013 costaba 800 pesos con 300 pesos adicionales por el agregado de la marraqueta con alguna mermelada, alguna mantequilla, algún dulce o miel. En 2014 el café con leche y la marraqueta costaban 900 y 400 pesos respectivamente, en 2015 1000 y 500 pesos respectivamente y en 2016 1100 y 600 pesos respectivamente. Evidentemente estos son precios ficticios. Entonces, si uno lo pondera, es decir, suma los 7 días de la semana, los 7 cafés y los 7 marraqueta con agregado, nos va a dar el precio semanal del costo del desayuno para el 2013, 2014, 2015 y 2016. 7.700 pesos, 9.450 pesos, 10.500 pesos y 11.900 pesos. Como vemos, los precios tienden a subir con el tiempo. Pero fíjense que en los 4 años estamos hablando exactamente del mismo producto. Café con leche más marraqueta y un agregado. O sea, en definitiva, lo que estamos viendo es cómo evoluciona el precio a lo largo del tiempo de una misma canasta de bienes. En este caso, la canasta de bienes asociado al desayuno. Entonces vamos a construir un índice. El índice básicamente se construye a partir de, por ejemplo, en este caso, definir un año base. El año base simplemente es un año en el cual el índice se define igual a 100 y a partir de ahí se va hacia adelante y hacia atrás en función de cómo evoluciona el valor de esa canasta, ¿sí?, a partir de ese año base. Entonces,
En el año base lo vamos a asumir como 2014. 2014 vamos a asumir que el índice se define como 100. Y después simplemente es por regla de 3 simple. Si en el 2014 era 100 pesos, el índice era 100 cuando el valor de la canasta es 9.450, que es el valor del año 2014, ¿cuál sería el índice en el 2013 si la canasta en ese año valía 7.700 pesos? O sea, es simplemente 7.700 pesos dividido el valor de la canasta en el año base por 100, o sea, 81,48. Lo mismo para el 2015 y el 2016. El valor de la canasta en el 2015 dividido el valor de la canasta en el año base por 100. Eso me da 111,11. Y finalmente para el 2016 lo mismo. El valor de la canasta en el 2016 dividido el valor de la canasta en el año base por 100. Y eso me está indicando 125,93. ¿Cómo se mide o qué indica esto? Bueno, lo primero que uno puede indicar es que a partir del año base uno puede observar cuál es la inflación acumulada hasta un periodo determinado. Por ejemplo, entre el 2014 y el 2016 hubo una inflación acumulada del 25,93%. Si uno mira, por ejemplo, entre el 2014 y el 2015 hubo 11,11% de inflación. La inflación se calcula muy simple. Es la diferencia, o sea, la inflación anual en este caso es muy simple. Se calcula como la diferencia entre los índices dividido por el índice inicial. O sea, 100 menos 81,48 dividido 81,48. O sea, entre el 2013 y el 2014 hubo una inflación del 22,73%. Entre el 2014 y el 2015, vamos a calcularla, 111,11 menos 100 dividido 100, o sea 11,11%, que es lo que hemos visto desde el año base hasta el 2015. Finalmente, para el 2016, entre el 2015 y el 2016 hubo 13,34% de inflación. 125,93 menos 111,11 dividido, aquí es 111,11 dividido el índice de precio este. Entonces tenemos la inflación a partir de la evolución de los índices de precios. Uno puede tomar, eventualmente, estar interesado en tomar como año base no el 2014 y el 2013, sino que el 2013 simplemente es un cambio a través de una regla de 3 simple. Es muy simple. Entonces hacemos 2013, vamos a poner 2013 como base. Eso significa que el 2013 el índice es 100. Entonces, si 81,48 era 100, ahora es 100, perdón, ¿cuánto representa 100 en 81? Entonces simplemente es 100 por 100 dividido 81,48. Entonces en el 2014 el índice va a ser 100 por 100 dividido 81,48 y eso me da aproximadamente 122,73. Para el 2015, el cálculo es exactamente el mismo. ¿Cuánto representa en 100? O sea, antes teníamos, si 81,48 es 100, ¿cuánto es 111,11? O sea que esto es simplemente 100 por 111,11 dividido 81,48 y eso me va a dar aproximadamente 136,36. En el 2015 vamos a tener 100 por 125, no, esto es 2015 y aquí es 2016, 125,93 dividido 81,48. Es decir, hacemos el cálculo,
Esto me da 154,55. Es decir que desde el 2013 al 2016 a una inflación acumulada del 54,55%. En la práctica tenemos dos tipos de índices generalmente que se suelen utilizar. Uno es el que se llama el índice de Pasch o el índice de las Peires. El índice de precio del consumidor que utiliza el Instituto Nacional de Estadística para calcular el índice de precios del consumidor es un índice del tipo Las Peires. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Básicamente es la canasta de bien que utilizan para comparar. El índice de Pasch lo que hace es comparar el precio del año base con el precio de un instante determinado, siempre con una canasta de bienes que es actualizada. Es decir, todos los periodos de tiempo se actualiza la canasta de bienes y se evalúa la canasta del bien actual con los precios del bien del año base versus los precios actuales. Es una comparación de una canasta actual con respecto a esa misma canasta en el año base. ¿Qué problema tiene esta canasta? Principalmente que en la práctica es difícil actualizar en cada instante del tiempo una canasta de bienes y servicios promedio para las familias de un país. Generalmente eso se hace cada cierto tiempo, cada 2, 3, 4 o 5 años se hace una actualización de la canasta y entonces se compara esa misma canasta a lo largo del tiempo, que es básicamente lo que plantea el índice de las Peires, que es la canasta de un año base comparada, o sea, evaluada en el precio del año base versus la misma canasta de un año base comparada con los precios actuales. Es decir, entonces lo que se van actualizando son los precios de esa canasta de bienes y servicios, pero la canasta se mantiene constante durante un periodo de tiempo prolongado, que es la forma que habitualmente se lleva a cabo el índice de precios del consumidor. Bien, espero que les haya servido. Hasta luego.